consignada en la palabra de Dios ya está cerrada. Es decir, no hay nuevas revelaciones que puedan añadirse sobre este contenido, sobre este libro. No puede venir diciendo, ¿verdad?, un estudioso, un arqueólogo o un profeta o un apóstol que abundan en estos tiempos diciendo que Dios está trayendo una nueva revelación para la iglesia en este tiempo. Lo que sí está sucediendo en estos momentos es que estamos teniendo más iluminación sobre lo que ya ha sido revelado. Conforme va avanzando el tiempo y conforme se están desarrollando acontecimientos históricos y el desarrollo de nuevas tecnologías, ahora es que esta generación, la generación que miró el renacimiento de la nación de Israel, la generación que está viendo el cumplimiento literal de las profecías bíblicas ante sus propios ojos, es la generación que está teniendo el privilegio de entender muchas profecías que antes no se podían entender. Por ejemplo, el pasaje de Apocalipsis, verso 11, donde habla de la aparición en la escena mundial de dos testigos, y este pasaje de Apocalipsis nos dice que el anticristo asesinará a estos dos testigos. No vamos a discutir la identidad de ellos ahorita porque no es el tema, pero la palabra de Dios nos dice que estos dos hombres van a ser asesinados y que el mundo entero va a ver esto que les pasa a ellos y se van a enviar regalos unos a otros. Como los estudiosos de la profecía bíblica pasaron mucho tiempo tratando de entender esto, pero fue una profecía que no se pudo entender hasta la llegada de la comunicación satelital. Hoy, lo que está pasando en cualquier rincón del mundo lo podemos saber en tiempo real. Como ejemplo, déjenme decirles que yo estoy integrado dentro de varios grupos pro Israel. También estoy agregado a varios sitios de noticias de Europa, del Medio Oriente, de Arabia, y literalmente a mi bandeja de entrada, a mi celular, imagínense, desde un celular puedo ver lo que está pasando al otro lado del mundo en tiempo real y podemos ver los eventos que están pasando. Por ejemplo, ahorita recientemente lo del avión que se acaba de estrellar en los Alpes franceses. Podemos ver lo que está pasando ahorita en la nación de Yemen, donde literalmente la nación de Arabia Saudita, aliada con Egipto, están oponiéndose frontalmente a la invasión iraní en ese país, una rebelión de los Houthis que están sembrando el caos. Y podemos ver a todos aquellos que amamos el estudio de la profecía bíblica que literalmente el mundo está en caos. Otro ejemplo, como me lo estaba señalando acá mi hermano Néstor, es que esta transmisión vía video está saliendo al mundo entero. Imagínense, desde Managua, capital de Nicaragua, ¿verdad?, en América Central, estamos alcanzando lugares que quizás yo personalmente no visitaré nunca. Entonces, el desarrollo de la tecnología y muchos acontecimientos históricos están permitiendo que podamos entender muchas profecías bíblicas. Otra profecía también que está teniendo gran relevancia y que va a tener un impacto mucho mayor en los próximos días es lo que ocurre en el año 2006. En el 2006, y voy a hablar a profundidad de esto en mi conferencia del sábado 4, en julio del 2006, Israel está librando una guerra por su supervivencia contra el grupo terrorista Hamas, que se había apoderado de la Franja de Gaza. Esto está en la parte sur de Israel. Israel abandonó la Franja de Gaza en el 2005 y luego este grupo terrorista Hamas, en una guerra civil, le arrebató el control
a otro grupo palestino, al partido Fatah, del actual presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Libraron una guerra entre ellos y este grupo se apoderó, el grupo Hamas, y que también es patrocinado y financiado por Irán. Y este grupo convirtió la Franja de Gaza, un lugar que bajo el control de los judíos era una verdadera fábrica de producción. Tenían ahí los judíos los solares donde tenían flores. Israel es uno de los principales exportadores de flores y frutas hacia Europa, y tenían todo esto. Israel, cuando sale de la Franja de Gaza, dejaron intactas todas esas estructuras, pero en cuanto el último soldado de Israel sale de la Franja de Gaza, los palestinos se encargaron de destruir por completo todo. Destruyeron los solares, destruyeron los cultivos. Algo que pudo haber servido para su propio pueblo fue destruido, y ya sabemos la historia, que la Franja de Gaza ahora es una plataforma de lanzamiento para ataques terroristas contra la nación de Israel. Entonces, en el año 2006 se está librando la primera guerra entre Israel y este grupo terrorista, y en Irlanda ocurre algo que solamente puede ser catalogado como algo de una característica sobrenatural. Estaba un trabajador de la construcción manipulando una pala mecánica y estaba trabajando en un lodazal, en un terreno lleno de fango, lleno de lodo. Y cuando este trabajador de la construcción eleva la pala mecánica de su tractor, descubren varios rollos, descubren varios pergaminos, y de manera increíble encontraron un rollo abierto en el Salmo 83. Los arqueólogos que revisaron este hallazgo calcularon que este manuscrito, este rollo, tenía una antigüedad de casi 1000 años. Pero lo más sorprendente fue de que el rollo, a pesar de que tenía esa antigüedad tan lejana y de que estaba metido en un lodazal, eso era para que se destruyera, ¿verdad?, con el tiempo, estaba intacto y estaba abierto en el Salmo 83. Este salmo, el Salmo 83, fue escrito por el profeta Asaf hace aproximadamente 3000 años, y es una descripción cabal de cómo las naciones que en la modernidad rodean a Israel se confabulan, forman una confederación para provocar o para causar la destrucción de Israel. Y dice uno de los versículos, para que no haya más memoria de él. Y hoy, a partir de lo que inicia en el 2011 con la mal llamada Primavera Árabe, muchos de ustedes recordarán que en el año 2009, el primer discurso que el recién elegido presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, hace asumiendo ese cargo, se dirige a la Universidad de El Cairo y emite su primer discurso como presidente de los Estados Unidos, como el hombre más poderoso del mundo, como siempre se ha tenido a ese cargo, el presidente de Estados Unidos, y hace su primer discurso donde le dice al mundo musulmán que le extiende Estados Unidos la mano al mundo musulmán y literalmente pide disculpas por todos los errores causados por Estados Unidos en el pasado. A partir de ese discurso, en el año 2009, luego estalla la primavera árabe en el país de Túnez, en el año 2011, y lo que en su momento fue alabado como algo trascendental, decían los especialistas y comentaristas del Medio Oriente, ahora sí va a llegar la democracia al Medio Oriente. Pero en realidad lo que pasó fue
que la primavera árabe se convirtió en un invierno islámico. Tanto así que hoy aquellos de nosotros que podemos ver las noticias, podemos ver cómo este grupo, el Estado Islámico, ha tomado control de Irak, de Siria. Podemos ver cómo nuestros hermanos y hermanas están literalmente siendo asesinados por su fe en Cristo Jesús. Literalmente las iglesias, hay un grupo que yo se los recomiendo, si ustedes están en Facebook, les quiero recomendar el ministerio La Voz de los Mártires. Es un ministerio que está siguiendo la persecución que está sufriendo la iglesia a nivel mundial. Déjenme decirles que si usted, con los problemas, con las necesidades que está pasando en este país, usted siente que Dios ya lo abandonó, déjenme decirles, amados hermanos, que con solo el hecho de que podamos ocupar una de esas bancas, una de esas sillas acá en este lugar, es un enorme privilegio que tenemos. Literalmente he visto decenas y decenas de informes en países africanos, países del Medio Oriente, donde los creyentes han llegado grupos terroristas como el Estado Islámico, como este grupo que está azotando África, el Boko Haram, y han destruido por completo las iglesias. Y he visto fotos donde los creyentes el fin de semana siguiente se reunieron con toda la iglesia quemada, con todo destruido, y los creyentes mostrando su verdadera fe y su valor, así como esos cristianos de la iglesia primitiva cuando los lanzaban al Coliseo romano y los lanzaban para que se los comieran los tigres o para que los mataran los gladiadores. Así hoy también los valientes cristianos de esa zona del Medio Oriente, de África, están literalmente dando testimonio de su fe con sus vidas. Y no nos debemos extrañar, amados hermanos, que esa etapa de persecución pueda venir también sobre la iglesia de nuestro país. Hoy al mediodía almorzaba con dos hermanos, también muy interesados en el estudio y la profecía bíblica. Uno de ellos está haciendo bastantes esfuerzos acá en nuestro país a favor de la reducción de la energía eléctrica. Muchos de ustedes lo deberán de conocer. Su nombre es Oscar Carrión. Y almorzaba con otro hermano más y decíamos, qué terrible está la situación de liderazgo de la iglesia evangélica en nuestro país. Hace poco salía una noticia en los diarios donde los representantes de la Conferencia Episcopal Católica de Nicaragua decían, realmente nos preocupa el letargo, el ensimismamiento que la población de Nicaragua está teniendo ante toda la injusticia que se está presentando en nuestro país. Y decíamos, y yo les decía a ellos, ¿saben qué pasa? Que los pastores de sana doctrina que quedan en nuestro país pueden contarse con los dedos de la mano de un coto. Y el liderazgo de la iglesia evangélica, que deberían de ser las voces proféticas en nuestro país y que deberían de ser hombres que sean apoyados con el denuedo del Espíritu Santo y que se opongan a toda obra de injusticia, toda obra de maldad en nuestro país, más bien están en contubernio con el gobierno de turno. Y decíamos que lamentable que aparecen pastores muy reconocidos en nuestro país y en vez de estar alertando a la gente acerca de los tiempos que estamos viviendo, acerca de la terrible situación que se acerca sobre el mundo entero, sobre nuestro país, están buscando cómo llevar a especialistas a sus iglesias para que les hablen a sus congregaciones de todas las bondades del canal interoceánico que China o que esta compañía china piensa construir en nuestro país. El llamado, amados hermanos, que los hombres y mujeres de Dios tienen no es a buscar las cosas temporales de este mundo. Y, como les decía, no nos extrañemos si el día de mañana
una persecución inicia contra todos aquellos de nosotros que no estamos buscando la gloria, la fama, ni las dádivas que ningún hombre pudiera darnos. Y ahí verdaderamente nos vamos a dar cuenta si nuestra fe realmente está fundada en la palabra de Dios y en el sacrificio que Cristo ya hizo por nosotros. Una de las cosas que me impactaba hace unos días atrás, esto lo publicaba un periodista de una cadena llamada CBN, y yo traduje lo que este periodista vivió en Nigeria, y el hombre mostraba una foto de una Biblia que estaba completamente ensangrentada. Era una Biblia que había sido destruida y esta Biblia estaba llena de sangre. Y ustedes saben a quién pertenecía la sangre que estaba sobre esa Biblia. Pertenecía al pastor de la iglesia, porque habían llegado los grupos terroristas y lo habían asesinado. Y literalmente estos grupos como el Estado Islámico, que se derivó de lo que era Al-Qaeda, recuerdan ustedes a su famoso líder Osama Bin Laden, este grupo es originario de ahí, el Estado Islámico. También muchos comandantes de la guardia de Saddam Hussein están dirigiendo las operaciones militares del Estado Islámico. Ahora este grupo, el Boko Haram en África, que tienen secuestrada a 200 niñas, y ahora leí también más temprano que habían secuestrado a 500 personas más. Y como dice el reconocido predicador Franklin Graham, dice que el odio que estos grupos están mostrando es directamente para acabar con el cristianismo. Pero también este predicador, que está muy frontal en Estados Unidos, está siendo muy reconocido, Franklin Graham, porque está siendo frontal contra el Islam, la mayor amenaza que tiene la humanidad en este tiempo, el Islam apocalíptico. Vemos todas las acciones que está haciendo esta nación, Irán, en búsqueda de un arma atómica para acabar con la nación de Israel y el pueblo judío. Pero dice este hombre de manera firme: ustedes vienen e intentan destruir las iglesias, intentan derribar las cruces, pero déjenme decirles, terroristas del Estado Islámico, que ustedes no van a poder contra la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor no es un edificio, sino que la iglesia del Señor está conformada por todos aquellos que han sido lavados y comprados por la sangre preciosa del Cordero Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y así, aunque los ataques del enemigo se multipliquen, el Señor Jesús dijo claramente: las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra ellas. Entonces, una de las primeras razones, ¿verdad? Como pueden ver, el tema es bastante extenso y vamos a tener que hacer una segunda parte, una secuela. Pero la primera razón por la que es importante el estudio de la profecía bíblica ahora es porque la gente en todas partes están pensando acerca de los tiempos del fin. La gente está viendo las noticias, la gente está viendo los periódicos y dice: ¿qué está pasando con nuestro mundo? Literalmente se está cayendo a pedazos. Pero como les decía, aquellos que deberían de estar cumpliendo la labor de atalaya, aquellos que deberían de ser vigías, aquellos que deberían de ser guardianes sobre la muralla, como ustedes saben, en los tiempos antiguos, cuando existían las ciudades y estaban protegidas por murallas, se asignaba la labor de vigía a una persona que debía estar en uno de los puntos más altos de ese lugar, sobre una torre, la torre del vigía,
Y dice Ezequiel, verso 33, que cuando este hombre miraba el peligro acercarse, tenía que inmediatamente dar la alarma para que el pueblo pudiera prepararse. Entonces Dios, así a los pastores y a las personas que están en liderazgo, en posiciones de liderazgo en su iglesia, Dios los ha puesto como atalayas. Pero muchos de ellos, dice la palabra del Señor, muchos de estos hombres, ahora, dice el libro de Jeremías, están como perros dormilones y echados. Y usted sabe, si alguno de ustedes tienen como mascota a un perro, ¿cuándo es que un perro le entra sueño? Es cuando literalmente está harto. Es decir, de tanto comer, este perro se le llena su organismo y pierde su sentido de vigilancia y se vuelve un perro dormilón, se echa. Esa es la comparación que hace la palabra del Señor, de perros que están echados, perros comelones y perros dormilones. Y podemos ver en nuestro país también que hay un peligro acechando. Demos gracias a Dios que todavía tenemos el privilegio y la oportunidad de congregarnos públicamente. Tenemos el privilegio de cargar nuestras Biblias en público. Tenemos el privilegio de expresar públicamente nuestra fe en nuestros centros de trabajo, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Tenemos ese gran privilegio que no debemos dar por sentado. Ahorita una noticia que está causando también bastante impacto en Estados Unidos es acerca de un capellán militar. El ejército de Estados Unidos tiene capellanes militares cristianos y este hombre, como conocedor de la palabra del Señor, vino un soldado con problemas de homosexualismo a pedir una consejería, y como este capellán le ofreció un consejo bíblico a este soldado que estaba enfrentando problemas de homosexualidad, inmediatamente cuando la noticia llegó a los superiores militares de este hombre, fue inmediatamente suspendido. Y ahora también, esta noticia la compartí justamente hoy por la mañana, este hombre, este capellán cristiano, también se le prohibió que efectúe consejerías privadas. Entonces podemos ver que tal como la palabra del Señor nos dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, la persecución contra la iglesia va a ir aumentando cada día conforme se acerca la venida del Señor. Muchos ya en Estados Unidos ya está siendo muy difícil que los pastores hablen en contra del lo que se llama el movimiento lésbico, gay, bisexuales y transgéneros. Y también acá en nuestro país hemos estado viendo que estos grupos han estado ejerciendo presión también para que se aprueben leyes que les permitan casarse entre ellos mismos, ¿verdad? Y que puedan, como dicen popularmente, salir del closet. Entonces podemos ver el cumplimiento literal de la profecía bíblica. Una segunda razón de por qué es importante estudiar la profecía bíblica es porque la profecía es esencial para entender la totalidad de la Biblia. Yo he estado en exposiciones, en mensajes, donde el expositor lee un determinado pasaje, quizás lee en Ezequiel verso 37. Ezequiel 37 es un pasaje que habla de la condición de Israel. Es el pasaje del valle de los huesos secos. Y he escuchado a predicadores que han utilizado ese pasaje de Ezequiel 37 para
aplicárselo a la iglesia. Eso se llama hacer una alegorización del texto. Nosotros no podemos hacer eso con la palabra de Dios. Alegorizar los pasajes para darle un significado que no tienen es jugar con la palabra de Dios. Y una de las cosas que Dios más aborrece es cuando jugamos con su palabra. El pasaje de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, claramente refleja la condición de la nación de Israel y el pueblo judío antes de la formación del actual moderno Estado de Israel. El pasaje también nos muestra que Israel, esos huesos que se formaron por medio de la palabra profética de Dios, esta nación va a volver en estado de incredulidad a su tierra. Y sabemos por el estudio de la palabra que una de las razones principales de la 70ª semana de años profetizada en Daniel 9, 26 al 27 es que Dios va a tratar con la nación de Israel. Entonces, cuando nosotros no diferenciamos que en la Biblia hay tres grupos, las naciones gentiles, que somos nosotros, la nación de Israel y la iglesia, y no sabemos qué porciones de las Escrituras fueron aplicadas a cada uno de ellos, entonces venimos nosotros y hacemos un caballo bayo, hacemos un verdadero revoltijo de la palabra de Dios y algo que debería de ser de bendición para nuestros expositores, más bien se convierte en algo que causa perjuicio, pérdida y daño. Entonces, hoy en día, si usted va a cualquier iglesia que usted decida ir acá en Managua, va a ser muy difícil que usted encuentre a un expositor, a un predicador, a un pastor que le esté enseñando de profecía bíblica o que le esté dando un sermón expositivo de la palabra de Dios. Para dar un sermón expositivo de la palabra de Dios, usted tiene que, número uno, dedicar tiempo al estudio para no venir a hablar cuatro locuras acá al frente. Y es una gran responsabilidad, créame, estar acá al frente. Tiene que dedicar tiempo, tiene que pedir la dirección del Señor y tiene que apoyarse de materiales de estudios, como diccionarios bíblicos, concordancias, comentarios, etcétera. Hay muchos que dicen, no, con la Biblia me basta y me sobra. No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque Dios es el originador de la ciencia, de la verdadera ciencia, y a través de la ciencia, de la historia, de la arqueología, de la sociología, etcétera, las profecías bíblicas logran comprenderse y logran entenderse. Dios se vale de la ciencia para mostrar que su palabra es real y que Él es el único Dios verdadero. Por ejemplo, a través de la arqueología se empiezan a descubrir hallazgos en la nación de Israel que muestran, por ejemplo, que sí existió un hombre que se llamaba David, que sí existió una ciudad llamada Hebrón, donde él vivía, que sí existió un templo judío que fue destruido por los romanos, y así sucesivamente. Entonces, el estudio y la exposición de la profecía bíblica, de la escatología de la palabra eschatos del griego, las últimas cosas, y logos, el tratado, estudio, el estudio de las cosas del fin, de las cosas relacionadas con el tiempo del fin, es muy descuidado hoy en día. Es muy posible que la gran mayoría de los altares de las iglesias de nuestro país estén solamente ocupadas para exponer un evangelio de la prosperidad, un evangelio que ha sido diluido por técnicas humanas de crecimiento, como el G12, los encuentros, y quién sabe, ¿verdad?,
cuántas locuras más, cuántas herejías están siendo enseñadas desde los altares de nuestras iglesias. Y lamentablemente también, quizás ya el hermano Javier ha hablado acerca de esto, pero la ignorancia voluntaria de las congregaciones es pandémica. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano promedio no invierte ni dinero, ni tiempo, ni esfuerzo en el estudio de la palabra de Dios. El cristiano promedio, su alimento espiritual se limita solamente a las horas en las cuales pueda asistir a la iglesia. Y si de remate, el tiempo que vino a la iglesia lo pasó para estar hablando con el vecino de al lado, ¿verdad? O estar comentando otras cosas que no era lo relacionado con el estudio de la palabra de Dios, entonces lo que vamos a tener en términos espirituales en nuestras congregaciones son pigmeos espirituales, personas que llevan ocupando años bancas de una iglesia y son personas que no han crecido en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta alcanzar una estatura perfecta, como dice la palabra del Señor, cosa que finalmente se cumplirá cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, una de las cosas, y quizás algunos de ustedes lo van a pensar así, una de las cosas más comunes, uno de los errores más comunes que estoy viendo actualmente, me encontré a una persona que dijo que ya estábamos viviendo en la época de la tribulación, es decir, que ya habíamos entrado a la semana 70 de Daniel y que lo que estaba pronto a ocurrir era la apertura del sexto sello. Ustedes saben que los 21 juicios de Apocalipsis son 6 sellos, 6 trompetas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Entonces, yo le respondí a esta persona, yo puse un comentario en mi cuenta y dije, si realmente ya estuviéramos en la tribulación, usted no estaría sentadita tan cómoda haciendo una actualización de estado en Facebook. No estuviera desde la comodidad de su hogar haciendo este comentario fuera de lugar. ¿Por qué? Porque claramente Jesús nos dijo, lo que estamos viendo son principios de dolores. No hemos entrado, la humanidad, ¿verdad? Mejor dicho, porque la iglesia no va a pasar por este periodo. Apocalipsis 3:10 claramente dice que Dios librará a su iglesia de la hora de prueba, no dice librará a la iglesia de la prueba. Es decir, que la iglesia tenga que atravesar la tribulación. Dice, te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y cómo puede Dios cumplir esa promesa? La dimensión en que vivimos está limitada por 5 áreas: el espacio, el tiempo, la anchura, la longitud y la profundidad. Es decir, que Dios, para poder cumplir su promesa de Juan 14, del 1 al 3, de Apocalipsis 3, de 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, y principalmente Apocalipsis 3:10, tiene que sacar a la iglesia de esta dimensión. Increíble, ¿verdad? Cómo nos podemos dar cuenta acerca de esta promesa maravillosa del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si nosotros estamos cimentados, si estamos arraigados en el estudio de la palabra del Señor y principalmente en el estudio de la profecía bíblica, muy difícilmente, como decimos nosotros los nicaragüenses, nos van a dar a tol con el dedo. Muy difícilmente vamos a ser movidos como nubes, ¿verdad?, por cualquier viento de doctrina que empiece a sacudirnos. Recordemos las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, aquel hombre o aquella mujer que me oyeren serán como, y aquel que oye mis palabras y las hace, será como el que construyó
sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Pero aquel que me oye y no obedece es como aquel hombre que construyó sobre la arena y cuando vinieron las tempestades, vinieron los vientos, ese hombre, ¿verdad?, sufrió una pérdida increíble, porque esta casa que representa nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, debe estar fundamentada sobre la doctrina. La cosa más importante que Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo es: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hoy en día, también en cumplimiento de la palabra de Dios, sabemos que lo que más abunda en el panorama eclesial de la iglesia son las falsas doctrinas y los falsos maestros. Pero si nosotros no podemos saber qué es lo real, entonces tampoco vamos a poder distinguir qué es lo falso. ¿Saben ustedes que el entrenamiento que reciben los cajeros bancarios para poder reconocer los billetes falsos, ¿saben cuál es el entrenamiento de los cajeros? Los ponen a familiarizarse con los billetes que son verdaderos. Entonces, así como hay falsos maestros y falsos expositores de la palabra de Dios, así también hay maestros y expositores genuinos de la palabra de Dios que no lo hacen por obtener ganancias deshonestas ni beneficios personales. Hay el reconocido caso de este libro, tal vez algunos de ustedes lo tienen en su casa, búsquenlo. Este libro que se llama Una vida con propósito, lo escribe Rick Warren. Este hombre, Rick Warren, es uno de los principales promotores del establecimiento del nuevo orden mundial. Y este hombre dice que la profecía bíblica es una distracción y que el Señor no nos mandó a que estemos interesados en el estudio de la profecía bíblica, que es algo que nos aparta de los propósitos verdaderos de Dios. Eso lo dice, si usted tiene ese libro en casa, yo lo tengo como referencia siempre, está en las partes finales esa declaración que hace Rick Warren acerca de cómo desprecia el estudio de la profecía bíblica. A uno de mis contactos, él vive en Estados Unidos, este hermano se llama Jim Fletcher, y Jim Fletcher es un reconocido apologista de profecía bíblica y está muy enfocado también en la defensa de Israel. Y en estos días pasados, Jim subió una foto de una notificación de Twitter donde decía que él ya no iba a poder seguir más las actualizaciones en Twitter de Rick Warren porque había sido bloqueado. Entonces ya estuvimos bromeando un poco con él ahí, ¿verdad? Pero es increíble cómo estos hombres que están dentro del seno eclesial realmente desprecian el estudio de la profecía bíblica. Entonces, con lo que les decía al comienzo, si la profecía bíblica es una distracción, entonces hay mucha distracción en la Biblia, porque esta conforma aproximadamente entre 1/3 y 1/4 del contenido total de las Sagradas Escrituras. El primer pasaje profético, esto si usted lo quiere anotar, también le voy a dejar el escrito al pastor Mario, por si alguno de ustedes quieren, está todo el tema completo, yo no lo voy a poder desarrollar. El hermano Javier como maestro debe saber que 1 hora es muy poco tiempo para una enseñanza a profundidad, y voy a dejar el escrito con el pastor Mario, ¿verdad? Para que aquellos de ustedes que estén interesados, la primera profecía se encuentra en Génesis 3:15, es la promesa de la venida del Mesías, lo que se conoce también como el protoevangelio, el anuncio de la primer venida del Mesías,
de nuestro pariente redentor, el segundo Adán, el único que nos podía redimir. Esta figura usted la puede leer en el libro de Ruth. Jesús es nuestro pariente redentor. Solamente Dios podía redimirnos a nosotros, y para hacerlo tuvo que hacer lo que dice el libro de Filipenses, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomó forma de siervo y finalmente sufrió el oprobio que lo condujo a la cruz del Calvario. Algo ahí también, un dato importante, déjenme decirles que en el Salmo 22, el profeta David predijo el método por el cual Jesús iba a ser asesinado. Un método que no existía cuando el Salmo 22 se escribió. El método de la ejecución por medio de la crucifixión. Dicen los estudiosos que esta profecía se dio aproximadamente 700 años que fuera inventado por los romanos. Así, de esta manera, ya no tenemos más tiempo, ¿verdad? Voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a despedir en oración. No sé si el hermano Javier tiene algún anuncio o hay algún hermano de los de la iglesia que vaya a dar un anuncio antes. A la hermana que estaba presidiendo. Ok, voy a llamar acá a la hermana que estaba dirigiendo, ¿verdad?, el culto, para que venga a cerrar. Mientras